Las dejo entonces en manos de la doctora Claudia Joana Luna, nuestra jefe jurídica. Doctora Claudia Joana Luna, es todo suyo este set, ¿vale? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Tenemos 41 participantes. Muchas gracias, doctor Julio César. Mi nombre es Claudia Luna Giraldo. Yo soy en este momento la jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. El tema que me corresponde en esta capacitación es lo relacionado con contratación estatal. Tengo entendido pues que la contratación estatal es un tema muy álgido y todos, digamos, los que han estado en este evento que ha programado la Subdirección de Escuela de Capacitación en compañía de la Dirección de Participación Ciudadana, han estado preguntando acerca, digamos, de este tema. Yo quiero decirles, pues, como iniciar partiéndoles que la contratación estatal es un tema muy extenso. Yo voy a tratar de hacer como una especie de resumen frente a lo que es la contratación. Nosotros, digamos, les aclaro pues que inclusive es tema de especializaciones, de maestrías, de diplomados y de clases en las universidades, el tema, digamos, del derecho público y a su vez de la contratación estatal. Yo quise como hacer, digamos, la temática y dividirla como en en 5 módulos, digámoslo así. Esto es un brochazo, es algo muy general, porque pues de verdad no puedo, digamos, dedicarnos a un tema específico, porque entonces de pronto no podríamos hablar de manera general de todo lo que abarca la contratación estatal. Digamos, los quisimos agrupar inicialmente, primero en las disposiciones generales, tener en cuenta qué es el objetivo de la contratación pública, el plan anual de adquisiciones, los principios de la contratación estatal. En el segundo módulo vamos a ver las modalidades de selección del contratista. En un tercer módulo vamos a ver el contrato estatal. En un cuarto módulo, pues el principio de publicidad de la contratación estatal. Y por último vamos a hablar de la supervisión e interventoría de los contratos estatales. La idea de dividirlos en estos módulos es para que así, digamos, como están agrupados, pues podamos hacer de pronto algunas preguntas y hacerlo más interactivo esta capacitación. Entonces, como ya les manifesté, pues vamos a iniciar con las disposiciones generales. Ustedes son jóvenes, no sé si de pronto estén ya estudiando en las universidades y de pronto ya hayan decidido qué van a estudiar, pero como todo participante de este Estado Social de Derecho, sabemos que en Colombia existe una norma de normas, que es la que digamos es la base de todo, y desde ahí se desprende todas las actuaciones que tiene pues el país. Y uno de los principales artículos, digamos, para entrar ya en materia, es el artículo 209, que establece lo relacionado con la función pública. Entonces, el artículo 209 es la base general para todo lo que nosotros realizamos pues, en la carrera administrativa y en todo lo relacionado con el derecho público. En desarrollo de este artículo, pues tenemos que la contratación estatal es reglada. ¿Qué quiere decir que es reglada? Que solamente nos encuentran permitido o podemos hacer lo que está en los artículos, lo que está en la ley, es lo que nos permiten hacer. Entonces, digamos, cada articulito nos va diciendo qué es lo que podemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, lo que no está en la ley, pues no lo debemos hacer. Entonces, con este fundamento, pues tenemos que el legislador sacó o expidió la ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación Pública, el cual está vigente. Pese a que he tenido algunas modificaciones, adiciones, han salido otras leyes o decretos, la ley 80 sigue vigente.
Tenemos la ley 1150, tenemos la ley 1474, la ley 1882 del 2018, la ley 1955 del 2019, la ley 2069 del 2020, el decreto ley 4170 del 2011, que es muy importante ya que estableció o creó lo relacionado con Colombia Compra Eficiente. Decreto 019, decreto 1082, que es con el que estamos trabajando en este momento, y el decreto 092 del 2017, que regula la contratación con las EXAL, que son las empresas sociales del Estado. Igual podrán haber otras normas que adicionen o modifiquen o sustituyan, digamos, este marco jurídico que les acabo de mencionar. Empecemos en materia con el objeto de la contratación. ¿Qué tiene como objeto la contratación? Pues es la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado de forma legal, armónica y eficaz. Es muy importante porque toda la función pública y todo lo que nosotros hacemos debe ser orientado a la eficiencia, eficacia y efectividad. El fin de la contratación pública me gustó este significado que trae una sentencia donde establece que efectivamente está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de lo que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a cargo de las entidades públicas. Ese es, digamos, el objeto de la contratación. ¿Quiénes participan en la contratación pública? Nuevamente les digo, todo está arreglado. O sea, solamente podemos hacer lo que dice la ley. A su vez, el decreto 4170 del 2011 que establece, que crea con la Agencia de Colombia Compra Eficiente, establece quiénes pueden participar en la contratación pública. O sea, no cualquier particular se entiende que pueda participar en la contratación por ser particulares, porque pues para eso tenemos el derecho privado, que efectivamente se rige a través del Código de Comercio, el Código Civil, que son las relaciones que ejercen los particulares. Aquí en principio tiene que haber una entidad estatal. ¿Qué son las entidades estatales? Pues el artículo 80, el artículo segundo de la ley 80 establece quiénes son las entidades estatales. Entonces, primero tenemos que tener una entidad estatal que inicie el proceso de contratación. Entonces, la entidad estatal, pues entonces me permito leerles. Se denominan entidades estatales, la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, la sociedad de economía mixta, así como las entidades descentralizadas, indirectas y las demás personas jurídicas que existan participación pública mayoritaria del Estado. Eso se entiende por entidades estatales. Después tenemos Colombia Compra Eficiente. Después les voy a explicar por qué Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, les voy a ir adelantando. Colombia Compra Eficiente es la que establece como los lineamientos, las directrices, establece las circulares de cómo vamos a desarrollar la contratación pública en Colombia. Igualmente es la encargada de administrar la plataforma a través de la cual nosotros hacemos la publicidad de todos los contratos existentes que manejen pues dineros públicos, recursos públicos. Los oferentes dentro del proceso de contratación, los contratistas, los supervisores o en su defecto interventores, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejerzan la participación ciudadana. Esto es muy importante. Todos los veedores pueden estar pendientes de todos los procesos de contratación. Precisamente por eso está el principio de publicidad, ya que al tener que todo debe ser público,
todas las personas pueden participar y revisar efectivamente de lo que se está contratando y cómo se está contratando. Porque hablamos, digamos, de oferentes. Oferentes es el que apenas presenta la oferta, cuando todavía no es contratista. Entonces, por eso ahí está la diferencia, oferentes y contratistas. Entonces, esas son las personas que conforman o que participan dentro de la contratación pública. Siguiente tenemos los principios de la contratación. Entonces, el artículo 23 de la ley 80 establece cuáles son los principios de contratación. Entonces tenemos que la transparencia, la economía y la responsabilidad son los principios de la contratación estatal. Sin embargo, como yo les mencioné, nosotros nos debemos o tenemos que hacer caso, pues, cumplimiento a la ley, a la Constitución. Entonces, efectivamente también adicionamos a los principios que trae la ley 80, los relacionados en el artículo 209 de la Constitución, donde fuera de lo que ya les manifesté, tenemos el principio de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Y oigan, también es supremamente importante que tenemos el principio de la selección objetiva, donde efectivamente todos podemos participar y solo será seleccionado la persona que le dé mejor calidad y mayor cumplimiento a las condiciones técnicas y que logren, con ayuda de nosotros, satisfacer las necesidades que tiene el Estado. Todos los procesos de contratación efectivamente deben estar regulados o guiados a través de estos principios. Cuando nosotros incumplimos alguno de estos principios, que no somos imparciales, sino que de pronto ayudamos a alguien a que efectivamente logre que se le adjudique el contrato, cuando no somos eficientes en nuestras actuaciones, cuando no económicamente escogemos de pronto una oferta que no sea favorable para la entidad, pero sí para el interés general, para el interés particular, pues efectivamente estamos rompiendo con estos principios de contratación y estaríamos cometiendo una ilicitud, inclusive podríamos ser sancionados de forma disciplinaria, ya que no estamos cumpliendo con los principios contractuales. Y es importante tener en cuenta estos principios porque ahorita la contratación estatal, precisamente la Procuraduría, que es, digamos, el órgano de control, el Ministerio Público, que, digamos, nos sanciona a nosotros como funcionarios o como servidores públicos, pues efectivamente ellos tienen como base que la contratación se debe regir bajo los principios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con todo lo relacionado con estos principios. A partir del artículo 23, como ya les dije, de la ley 80, se nos dice o nos define efectivamente cuáles son estos principios y en qué consisten estos principios. Entonces tenemos el artículo 24 que establece la transparencia, el artículo 25 que habla de la economía y el artículo 26 que habla de la responsabilidad. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito así como rapidito de las etapas contractuales. Entonces, tenemos que existe una etapa precontractual, contractual y poscontractual. En la etapa precontractual es todos los actos preparatorios que hacemos nosotros precisamente para poder llevar a cabo una buena contratación y para poder llevar a cabo, lograr satisfacer las necesidades de las entidades públicas o en su defecto lograr satisfacer las necesidades del interés, del interés general, pues de todos los ciudadanos y de toda la comunidad en general. En estos actos preparatorios tenemos que podemos, digamos, localizar el plan anual de adquisiciones. El plan anual de adquisiciones es supremamente importante porque también permite que desarrollemos el principio de planeación. Todas las contrataciones que haga de bienes, servicios, que haga una entidad, precisamente tiene que obedecer a un principio de planeación, el cual debe estar desarrollado o integrado con el plan anual de adquisiciones. ¿Qué es el plan anual de adquisiciones? Pues el plan
Anual de Adquisiciones es un mecanismo a través del cual la entidad establece qué va a hacer durante la vigencia. Acuérdense que, digamos, en principio, las entidades públicas deben obedecer al principio de anualidad. Al hablar del principio de anualidad es que el 1 de enero empieza la vigencia y se termina el 31 de diciembre. Por consiguiente, todos los contratos deben ser ejecutados en principio, hablo en principio porque van a haber excepciones a la regla general, donde permita que me pueda pasar del 31 de diciembre a la otra vigencia, pero en principio todos los contratos deben ser ejecutados y culminados al 31 de diciembre de cada vigencia. Esto quiere decir que el 1 de enero siempre empieza un año nuevo para nosotros los funcionarios públicos. Entonces, el Plan Anual de Adquisiciones no es otra cosa que un mecanismo que permite que la entidad antes del 1 de enero ya tenga focalizado qué va a contratar durante su vigencia. Entonces, por ejemplo, ahí yo incluyo, que necesito cafetería, elementos de cafetería, incluyo dentro de mi plan anual. Que necesito elementos de papelería, lo incluyo dentro de mis elementos. Que necesito contratar honorarios, pues prestación de servicios, entonces ahí incluyo en el ítem, pues esto que necesito contratar. Debe quedar todo lo que la entidad necesita para desarrollar sus actividades. Es importante tener claro que lo que no está en el plan anual de adquisiciones, pues no lo podemos contratar. Pues también puede presentarse la opción de que nosotros podamos modificar nuestro plan anual de adquisiciones y efectivamente incluir de pronto algunos servicios o bienes que no fueron incluidos inicialmente. Por eso este plan anual permite que nosotros lo modifiquemos, lo actualicemos, en fin, es flexible frente a las necesidades de la entidad. También es claro, es importante decir que lo que está en el plan anual no es obligatorio para la entidad cumplirlo. Puede que no lo contrate porque al final no hubo recursos o porque de pronto se hicieron algunas modificaciones, entonces dejó de contratar algo. Esto no quiere decir pues que vaya a haber una sanción por esta situación, sino que definitivamente es un mecanismo de planeación igual que el presupuesto de la entidad. También les quiero comentar que es importante que el plan anual esté relacionado con el presupuesto de la entidad para que así se armonice todo lo que tiene que ver con los documentos que se requieren para la contratación. Este plan anual se publica en la página de la entidad y también debe ser publicado en el SECOP2. El SECOP2 es una herramienta donde efectivamente ustedes ahí van a encontrar digamos, elementos de cafetería. Entonces, ella me trae mi plan anual y me permite que yo pueda contratar porque sí está en mi plan anual de adquisiciones. Entonces, y también pues tenemos otros elementos, digamos, en la etapa de planeación o precontractual, que está lo relacionado con los estudios previos, que está relacionado con el análisis del sector. Toda la entidad tiene la obligación legal de hacer un análisis del sector, o sea, esto quiere decir que estudie cuáles son las condiciones de lo que requiere contratar, quién lo vende, cómo lo vende, cuál es la oferta, cuál es la demanda, su regulación, cómo lo podemos localizar en la entidad, qué servicios pueden prestar las entidades. Eso es lo que consiste un análisis del sector. Esto es muy importante ya que, digamos, el decreto 1882 establece que es requisito sine qua non para poder hacer o llevar a cabo un proceso de contratación, efectivamente haber realizado este análisis del sector. Y posteriormente tenemos los estudios previos que dependiendo la modalidad de contratación, asimismo tendrán algunas cosas o serán excluidas algunas otras. Esto conforma, y pues con la propuesta y todo eso, esto conforma los documentos previos que se requieren para poder llevar a cabo un proceso de contratación. Doctor, si quiere, como ya terminé, digamos, la parte inicial, si quiere miramos a ver si de pronto hay algunas preguntas. Así es, doctora Claudia Johanna Luna, sí. Tenemos una pregunta en este momento por parte del compañero Cristian Sinisterra Obregón. Nos dice,
¿Cuáles son las excepciones para contratar más allá de una vigencia? Listo. Entonces, para contratar más allá de una vigencia está, por ejemplo, las reservas excepcionales. Cuando yo, por ejemplo, pido autorización, digamos nosotros a la asamblea, pues la gobernación, a la asamblea departamental para poder adquirir bienes que no se van a ejecutar en la vigencia hasta el 31 de diciembre. Entonces, yo pido una excepcionalidad y ahí me permiten que pueda contratarlo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo relacionado con la vigilancia. En muchas entidades lo que hacen es que efectivamente saben que al 31 de diciembre, pues el 1 de enero yo no voy a poder sacar un proceso de selección, entonces lo que hacen es pedir que por favor permitan que le dejen contratar más allá del 31 de diciembre. También tenemos ese es un ejemplo de lo que puede pasar en algunos casos para que podamos, digamos, contratar más allá del 31 de diciembre. Hay otras cosas que, por ejemplo, podemos hacer que se puedan, procesos en curso, licitaciones públicas que efectivamente sé que sí o sí no voy a poder ejecutar el 31 de diciembre, ni voy a adjudicar el 31 de diciembre. Entonces yo lo que hago es pasar precisamente un proceso en curso para que efectivamente se pueda, digamos, con el presupuesto del próximo año, yo pueda ejecutar, digamos, ese contrato. ¿Listo? Muchas gracias, doctora, por su aclaración. Nos pregunta el compañero Joinmer Yael Sepúlveda. Cuando contratan un funcionario público y no sabe el tema porque le hice una pregunta y evadió la pregunta porque no sabe, nosotros como deudores, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, ese es un... Venga, yo les explico algo. Acuérdense que para poder entrar, digamos, a la función pública se debe entrar a través de la carrera administrativa en principio. ¿Listo? Eh, Otra forma, digamos, de ingresar a las entidades estatales es a través de un contrato de prestación de servicios. Me imagino que usted me pregunta es acerca, no un funcionario público, porque si es funcionario público, pues no es un contrato de prestación de servicios, sino que efectivamente entró a través de la carrera administrativa. No sé si le habilitamos el micrófono para que él explique mejor su pregunta. Perfecto, doctora. Entonces, convocamos al compañero Joimer para que por favor formule bien la pregunta acerca del tema de contratación. Joimer. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que, pues, un funcionario, pues yo digo funcionario público porque me encontré y entré a la alcaldía, ¿cierto? Municipal, y pues Ajá. quería saber sobre un tema que yo haya tratado aquí, como veedores que habíamos visto los temas de carretera. Entonces, pues, me entró la curiosidad, pues, para mejorar una carretera y entré a hacer la pregunta de que esa carretera, qué municipio, o sea, a qué le pertenecía, y me dijo la señora que no sabía. Entonces, pues digo yo, un funcionario que esté en una oficina que no sepa de un tema que uno le está preguntando, uno como persona que vive en el municipio tiene todo el derecho de saber todas las preguntas. Entonces, pues la verdad me evadió el tema y pues le pregunté que por qué no sabía y me dijo que no, que ya no le competía el tema. Pero si está en la oficina, entonces ¿por qué no le compete? Entonces quisiera saber qué puedo hacer yo ahí como veedor para que, o sea, que contraten personas de servicio, no personas que no sepan del tema. Listo. Bueno, yo te aconsejaría dos cosas. Lo primero es que si usted quiere saber efectivamente quién está haciendo o quién está construyendo, a quién le adjudicaron, digamos, el proceso para contratar o para hacer esa obra pública, esa vía, pues haga un derecho de petición y solicítelo. De todo, pese a que, digamos, nosotros somos servidores públicos y como servidores no
obedecemos a la comunidad y en principio debemos darle respuesta a todos los requerimientos, puede ser que el tema que usted estaba solicitando, la señora no lo conozca. Démosle el principio de buena fe. Entonces, yo de usted lo que haría es precisamente hacer un derecho de petición donde solicite de manera respetuosa que me informen quién es el contratista o quién está realizando la obra o en su defecto la interventoría de esa vía que usted está preguntando. La entidad sí o sí le va a tener que dar respuesta. Frente a la funcionaria o la servidora pública que efectivamente, digamos, no le dio respuesta, pues usted sí puede poner una queja ante el control interno de la entidad para que efectivamente la señora cumpla con sus deberes y obligaciones como funcionaria o como servidora pública. Espero haberle dado respuesta. Muchas gracias, doctora Claudia Luna. Joymer. Bueno, doctora, aquí tenemos otra pregunta de parte del compañero Cristian Sinisterra también. Dice, ¿los contratados por libre nombramiento y remoción no son funcionarios públicos? Está haciendo referencia a lo anterior. Sí, sí son funcionarios públicos, inclusive es una modalidad, o sea, es una forma de entrar a la administración pública. Precisamente nosotros nos obedecemos, como su nombre lo indica, es de libre nombramiento y remoción, o sea, esto quiere decir que en cualquier momento nos pueden prescindir de nosotros si efectivamente no cumplimos con nuestras obligaciones establecidas, ni cumplimos con lo establecido por nuestros jefes. Entonces, por lo general, los que somos de libre nombramiento y remoción, pertenecemos a una administración o llegamos con una administración. Y es una modalidad, pues, de entrar a la carrera administrativa. Listo, doctora Claudia. Yo creo que ya entonces podemos dar paso al siguiente tema. No hay más preguntas en el chat. ¿Por qué no pasa? Entonces, ahorita vamos a entrar a las modalidades de selección. Dentro de las modalidades de selección tenemos la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada, la mínima cuantía y la contratación directa. Digamos, estas son las modalidades por medio de las cuales una entidad estatal va a poder seleccionar a sus contratistas. Entonces, por regla general, la licitación pública es la modalidad que se debe utilizar para efectivamente llevar a cabo la contratación estatal. Digamos, estas modalidades de selección las desarrolla la ley 1150 a través del artículo 2. La licitación pública, bueno, es importante estar, cómo se establece si hay licitación, si es concurso de méritos, si es una selección abreviada, si es una mínima cuantía o es una contratación directa. Entonces, como les digo, por regla general se debe hacer un proceso de licitación. ¿Cuál es la característica de la licitación pública? Pues la licitación pública es un poco más compleja, más extensa, se lleva más tiempo, pero se deben llevar a cabo toda la contratación de mayor cuantía que tenga una entidad. Entonces, por ejemplo, y también eso depende de la cuantía de la entidad, del presupuesto que maneje la entidad. Asimismo, se va a establecer cuáles son las cuantías de la entidad. Entonces, por ejemplo, para entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía serán hasta 1.000 salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de la Contraloría, porque en este momento, digamos, estamos trabajando aquí en la Contraloría. Entonces, para yo definir cuáles son las licitaciones, qué voy a llevar a cabo con la licitación pública,
Pues va a ser todos los procesos de contratación que sean superior a 254.387.280. Todo lo que me supere esa cuantía, yo voy a tener que llevarla a cabo por medio de una licitación pública. Para la menor cuantía, que es todo lo que yo voy a poder contratar a través de la selección abreviada, que es un proceso parecido a la licitación pública, sino que es un poquito de pronto más corto, hablo un poquito porque también lleva un tiempo, va a ser todos los contratos que me superen 25.438.780 sin exceder los 254 millones, porque si me excede, pues voy a tener que llevar a cabo una licitación pública. La selección abreviada, como le digo, va de 254 millones a 25 millones. Todo lo que sea por debajo de 25 millones lo tendré que hacer por mínima cuantía. Y por último tenemos lo que es relacionado con la contratación directa. Entonces, digamos, estas son las modalidades de selección. El concurso de méritos. El concurso de méritos es algo muy específico. Es para, por ejemplo, cuando yo voy a contratar una interventoría, debo hacer un concurso. ¿Qué consiste un concurso de méritos? Pues es una especie de concurso para efectivamente seleccionar al mejor proponente que cumpla con las condiciones técnicas y que sea especializado en el tema y que me dé apoyo especializado para lo que yo requiero. Por eso se requiere, por ejemplo, para la interventoría. Entonces, la interventoría es algo especializado, que es el que le hace el control y la vigilancia a una obra pública. Entonces, yo lo selecciono a través de un concurso de mérito. Por ejemplo, también podría darles un ejemplo de concurso de mérito. Es lo relacionado cuando yo voy a hacer, digamos, proyectos de consultorías, también podríamos hablar aquí de pronto de que yo requiera una capacidad intelectual mayor, entonces lo contrato a través de un concurso de méritos. La mínima cuantía, como les decía, es todo lo que yo requiera contratar, porque digamos, la diferencia entre una entidad privada a una entidad pública es que efectivamente yo solo puedo contratar a través de estas modalidades de selección. Yo no puedo, digamos, inventarme una modalidad y contratar una compra a través de una contratación directa, ya que la contratación directa podríamos decir que es taxativa y me dice en el mismo artículo segundo que les acabo de mencionar de la ley 1150, en el numeral cuarto, cuáles son las causales de contratación directa. ¿Y qué es una contratación directa? Pues como su nombre lo indica, que yo puedo seleccionar según mi análisis del sector al que mejores condiciones me ofrezca sin necesidad de tener ofertas, sin necesidad de hacer un proceso de contratación, sino que directamente yo escojo, digamos, a Claudia porque es abogada y me puede dar apoyo para llevar a cabo unos procesos de contratación. Eso es la contratación directa. Entonces, ¿qué puedo contratar a través de la contratación directa? Urgencia manifiesta, la contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, que es contratos pues que se realizan entre entidades públicas. Tenemos también la contratación de bienes y servicios en el sector de defensa, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de encargos fiduciarios. Cuando no exista pluralidad de oferentes debidamente certificadas, también lo puedo contratar directamente. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el contrato de arrendamiento o adquisición de bienes también lo puedo hacer a través de la modalidad de contratación directa. La contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia que requieran reserva para su adquisición, lo puedo hacer a través de la contratación directa. La contratación de mínima, como les digo, es todo aquello que no me supera, para mi caso, la menor cuantía, que son 25 millones. Entonces, todas las compras que yo quiera hacer o que debo hacer
que no me superen 25 millones, tendré que hacerla por mínima cuantía. Entonces, digamos, esto es de manera general la modalidad de selección. Después de esta modalidad de selección, pues efectivamente se culmina con el contrato, Entonces yo, después de hacer un proceso de licitación, después de hacer un concurso de méritos, una selección, una mínima cuantía, pues efectivamente mi resultado va a ser la elaboración de un contrato. Entonces, tenemos que en el artículo 32 de la ley 80 establece cuáles son o qué definimos por contrato estatal. Pero antes, pues sí me gustaría de pronto escucharlos, a ver si hay alguna inquietud frente a las modalidades de selección. Doctor Julio. Pues estoy aquí en el chat, no veo ninguna pregunta, de pronto hay alguna... Así es. No, doctora, en ese momentico podemos continuar, no hay preguntas en el chat. Ahorita pasamos a dar la intervención de algún compañero que quiera preguntarlo de manera personal, ¿vale? Por ahora no hay ninguna pregunta, doctora, puede continuar. Entonces tenemos que los contratos estatales. Entonces, el artículo 32 define los contratos estatales como un acto jurídico que genera obligaciones y que es celebrado por las entidades públicas, las cuales se refiere el Estatuto de Contratación, los que ya hablamos pues al inicio de esta charla, previstas en el derecho privado, disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. A título enunciativo, también la ley 80 nos menciona algunos. Entonces tenemos el contrato de obra, precisamente para esa vía que nos mencionaba ahorita el compañero, tenemos el contrato de obra. El contrato de consultoría, que es para el ejemplo que les di ahorita, pues frente a el concurso de méritos. El contrato de prestación de servicios, también un ejemplo que les di de pronto para contratar un abogado, entonces se hace a través de un contrato de prestación de servicios. Los contratos de concesión, los encargos de fiducia y fiducia pública, que son los relacionados con los créditos públicos. Del contrato estatal podemos, digamos, mencionar que el artículo 39 de la ley 80 establece la forma del contrato estatal. Debe constar por escrito, o sea, nosotros como entidades públicas, en principio, no podemos hacer contratos si no está escrito. Todo tiene que estar escrito. ¿Por qué hablo en principio? Porque resulta que por allá, cuando les hablé de la contratación directa, teníamos lo relacionado con la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta es una modalidad de contratación directa que permite que yo me pase o me salte esa formalidad que requiere el contrato estatal, ya que se requiere de manera urgente contratar algo. Entonces, digamos, yo podría dejar a un lado efectivamente esta formalidad que me exige la ley, que es que todos los contratos deben ser por escrito. No se requiere elevar escritura pública, al no ser pues que como en privado, pues que yo deba, digamos, dar la propiedad de algo. En ese caso, pues efectivamente tendré que hacer una escritura pública, pero eso es algo pues excepcional. El artículo 40 me establece cuál es el contenido del contrato estatal. El 41 me establece el perfeccionamiento del contrato, el cual se logra cuando yo me pongo de acuerdo en el objeto del contrato, qué es lo que voy a contratar, cuál es la contraprestación y que una vez celebre escritura pública. En estos contratos, pues, lo ideal es que uno tenga un objeto claro, unas obligaciones claras, unas condiciones claras. Debo tener, por ejemplo, el valor del contrato, de lo que voy a contratar. Tengo que saber claramente qué es lo que voy a pagar, cómo lo voy a pagar. Tengo que tener un CDP, que es un certificado de disponibilidad presupuestal. A su vez, tengo que tener
Cuando ya tenga mi contrato elaborado, pues efectivamente voy a tener que tener mi registro presupuestal y voy a tener que hacer un acta de inicio para poder iniciar con la tercera etapa, que es la etapa de ejecución contractual, y efectivamente debe estar firmado. Si yo requiero pólizas, pues de acuerdo al riesgo de lo que estoy contratando, pues efectivamente voy a tener que aportar las pólizas, voy a tener que tener aprobadas estas pólizas, y con eso ya posteriormente podré dar inicio o ejecución al contrato. Pero con el hecho de que yo me ponga de acuerdo con el objeto, la contraprestación y elevarlo escrito, pues ya efectivamente tengo un contrato estatal. Como yo les había manifestado, hay otro tema que es la publicidad de la contratación estatal. Todo lo que se hace en la función pública, todo lo que se hace en las entidades públicas, pues efectivamente tiene que obedecer al principio de publicidad. Nosotros no podemos tener nada oculto, todo tiene que ser de libre concurrencia, todos tienen que conocer lo que nosotros estamos haciendo, y pues efectivamente está el principio de contratación. El principio de contratación, pues en este momento, antes se hacía a través de la Gaceta Departamental o Gaceta Nacional, la Gaceta, cualquier medio de publicidad. Ahorita tenemos pues el SECOP, que es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Este sistema es administrado o lo maneja Colombia Compra Eficiente, que es la entidad encargada, digamos, de administrar todo lo que se hace a través del sistema electrónico para la contratación. Eso define el SECOP. Y la finalidad no es otra que promover la transparencia, la eficiencia y el uso de las tecnologías en la publicación, y es a través de Internet. Todas las entidades deben publicar a través de esta plataforma la contratación. Igualmente, también como contestándole de pronto un poquito al compañero, cuando ustedes quieren ver qué está contratando una entidad, pues efectivamente ingresan al SECOP, y el SECOP le permite, digamos, tener conocimiento desde la etapa precontractual hasta la liquidación de todo lo que es relacionado, todo lo que lleva a cabo con la contratación. La entidad, antes teníamos algo que se llamaba el SECOP 1, ahorita digamos pasamos al SECOP 2, y ¿qué pasaba? En el SECOP 1 lo que nosotros hacíamos era que efectivamente realizábamos algún documento y lo publicábamos. Entonces íbamos, a medida que íbamos pasando las etapas de la contratación, pues efectivamente así íbamos nutriendo esta plataforma, así íbamos publicando los documentos. Y eso lo que hacía era que efectivamente dábamos cumplimiento al principio de publicidad. Es tan importante este principio que inclusive la misma ley dice que debemos publicar máximo 3 días de expedido el documento en la plataforma, el acto administrativo, el documento que produzcamos dentro del ejercicio de la contratación estatal. Ahí están publicados, digamos, todos los procesos de licitación, todos los procesos de selección abreviada, de mínima cuantía, concursos de mérito y pues obviamente la contratación directa que haga la entidad. Es importante porque, digamos, de pronto alguna entidad quiso tener su propia plataforma, pero no. Esta es una plataforma pública, esta es una plataforma manejada directamente desde la nación, y lo que permite es que todas las entidades que tengan recursos públicos, pues efectivamente estén en esta plataforma. Toda la contratación debe ser a través de medios electrónicos, indirectamente entre entidad contratante y oferente. Ahorita con el SECOP 2, como es una plataforma transaccional, entonces lo que hace es que si ustedes me hacen una pregunta, pues efectivamente yo también le voy a tener que contestar a través del SECOP. Entonces ya todo se hace de forma electrónica y virtual a través del SECOP 2. Como les decía, el decreto 4170 crea la Agencia Nacional de Contratación Pública, que es a su vez quien administra el sistema general, el sistema electrónico para la contratación pública, SECOP.
Aquí, pues, podemos decir que el SECOV 1 fue creado a través del artículo 3º de la Ley 1150 como el único ingreso o el único portal donde se ingresaba la información y se generaban los reportes para las entidades estatales y la comunidad en general para que pudieran conocer qué se estaba llevando o qué se estaba contratando por las entidades públicas. Como les decía, el SECOV 1 es una plataforma donde las entidades estatales publicábamos documentos. Entonces, por ejemplo, yo hacía el estudio previo, entonces lo que hacía era publicar el documento, me metía, lo convertía en PDF y publicaba efectivamente el documento y ya con eso cumplía con el principio, digamos, de publicidad. Suscribía el contrato, lo firmábamos todos acá, después lo convertíamos en PDF y efectivamente lo publicábamos y quedaba listo. ¿Sí se está viendo la presentación? Entonces, esto lo que permite es que teníamos una comunicación, pues no tan, digamos, tan directa con los partícipes, porque efectivamente tenían que esperar a que primero se surtiera el proceso de forma presencial para después publicarlo y ahí de esa forma, digamos, cumplir con el principio de transparencia y publicidad. La Agencia de Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de las funciones otorgadas por el numeral 5 del artículo 3º del decreto 4170 como ente rector del Sistema de Colombia Compra y Administración del Sistema Electrónico, ha expedido diferentes circulares con el propósito de dar las directrices sobre la obligatoriedad del uso del SECOV 2. O sea, hasta el 31 de diciembre muchas entidades se quedaron en el SECOV 1. Entonces, Colombia Compra Eficiente desde hace más de 2 años está diciendo, oiga, ya nos vamos a pasar al SECOV 2, donde efectivamente es un portal transaccional, donde usted va en línea, va a hacer todo lo que usted antes hacía de forma presencial o que se demoraba de pronto un poquito, ahorita va a tener que hacerlo en línea, tanto que los contratos se firman en línea. Ya no es como antes que nosotros veníamos acá, firmábamos el contrato y publicábamos. No, ahorita efectivamente se hace el contrato, se acepta por parte del contratista y la entidad contratante y ya queda de forma electrónica firmado el contrato. Asimismo, es todo lo relacionado con todos los documentos, entonces con los estudios, con los análisis, con todos los documentos que surjan dentro de un proceso de contratación, pues efectivamente así se hace o se lleva a cabo. Colombia Compra Eficiente tiene una parte donde efectivamente tiene como todas las circulares, todas las guías, entonces ellos ahí nos dicen, oiga, para la mínima cuantía hay que hacerlo así, usted tiene que guiarse de esta forma, cuando va a subir el proceso de mínima cuantía o la invitación pública, pues usted la tiene que subir así, tiene que publicarla un día, tiene que dar a conocer, digamos, todos los documentos precontractuales, entonces ellos nos van guiando y nos van diciendo efectivamente cómo es que se lleva a cabo la contratación. En el SECOV 2, que es la nueva versión, para pasar de la simple publicidad, como les decía, que se hacía en el SECOV 1, ya se vuelve una plataforma transaccional donde permite la interacción entre el comprador y el proveedor, donde se realiza el proceso de contratación en línea. Entonces, ustedes vieron un proceso de contratación y efectivamente encontraron que había una observación, pues inmediatamente escriben y la entidad pues le va a tener que contestar también inmediatamente. Entonces, esa es la diferencia principal que existe en el SECOV 1 y el SECOV 2. En el SECOV 2 se implementa en la segunda fase correspondiente donde se lleva a cabo la gestión contractual a través de medios electrónicos, generando una comunicación directa entre la entidad contratante y el oferente durante el proceso de selección a través del medio virtual. Las entidades de orden nacional tenían que obligatoriamente dar
cumplimiento a la circular 01 del 2021. Nosotros, Contraloría, vuelvo y nos ponemos como ejemplo, iniciamos este año porque firmamos un pacto por la transparencia con la finalidad efectivamente de que se diera cumplimiento pues al principio de publicidad y transparencia. A partir del 1 de enero de este año estamos en la plataforma SECOP 2. Digamos, con lo que pasó el año pasado con el COVID, que nos tocó como organizar, digamos, una especie de plataforma, porque nosotros hasta el año pasado estábamos en el SECOP 1, entonces, digamos, el oferente no tenía la posibilidad de pronto de publicar su oferta en la plataforma SECOP 2, sino que como estábamos en el SECOP 1, tenía que mandarnos a través de correo electrónico. Entonces, todo esto generó que efectivamente nos teníamos que sí o sí pasar al SECOP 2 con la finalidad de que se le diera mayor garantía al oferente y que todo se publicara a través de la plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es muy chévere porque entonces yo pongo en mi cronograma que las propuestas se van a abrir hoy a las 3 de la tarde. Entonces, ustedes como oferentes empiezan a subir la oferta y yo solo voy a poder ver la oferta hoy a las 3 de la tarde, porque me permite que yo pueda revisar y pueda aperturar esas ofertas. Y efectivamente me va a dejar la trazabilidad en este portal. Entonces, y también es público, entonces cualquier persona puede acceder y puede darse cuenta quiénes han revisado, quiénes están interesados en el proceso, si efectivamente se le ha dado transparencia, publicidad, a todo lo que ha surtido dentro de este proceso. Entonces, es buena la plataforma. Y es como un medio para nosotros también llevar todo a cabo a través de la forma virtual. Es un poco complejo porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El fin de semana pasado, el viernes como el 13 que era sábado, llegábamos, pues empezaba la ley de garantías y esto no permitía que se suscribieran contratos interadministrativos. Entonces, claro, todo el país empezó a publicar contratos y convenios interadministrativos, lo que generó que se colapsara la plataforma y de esa forma, pues se cayó la plataforma. Entonces, al momento de caerse la plataforma, pues no podíamos nosotros suministrar información y tampoco podíamos llevar a cabo procesos de contratación. Como les digo, esta plataforma funciona como un portal de transacción con cuentas para las entidades estatales y para los proveedores. Cada proveedor deberá crearse en el SECOP, independientemente de la modalidad de selección. Por ejemplo, yo como abogada me tengo que crear en el SECOP para poder, si algún momento una entidad estatal quiera contratar mis servicios, pues efectivamente yo tengo que estar en el SECOP 2 como proveedor. Cada persona tiene un usuario, cada asociado tiene un usuario. En la entidad también va a tener cada persona que participe dentro del proceso de contratación de la entidad y que suministre información a la plataforma, tendrá que tener un usuario, donde efectivamente se evalúan, se adjudican los procesos de contratación. Como les decía, los proveedores pueden hacer comentarios de los documentos, presentar ofertas, seguir el proceso en forma inmediata y en línea. Entonces es muy buena la plataforma. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la entidad de usar el SECOP? Pues digamos, el mayor beneficio es cumplimiento al principio de transparencia, que es uno de los principales, eh, problemas que tenían las entidades estatales, y lo que hace es que efectivamente en línea se está suministrando la información. El fortalecimiento de la capacidad institucional para contratar, ejecución de los procesos de contratación en línea,
comunicación en línea con los proveedores y de manera inmediata, mejorar la información para los proveedores, hacer un mejor seguimiento para los proveedores en los procesos de contratación, transabilidad y transparencia. Bueno, me informan que de pronto tenemos unas preguntas, entonces procedemos a las preguntas. Así es, doctora Claudia Luna. A ver, nos pregunta el compañero Alejandro Morales. ¿El presupuesto para la selección y ejecución de una obra debe estar contenida en el POT o en los presupuestos territoriales? Pero es que, primero que todo, es importante que definamos una cosa. El presupuesto de la entidad es diferente al presupuesto de la obra, ¿no? Entonces, el presupuesto de cada contrato, independientemente si sea una obra, si sea un contrato de prestación de servicios, pues efectivamente debe hacer parte de los documentos previos. Pues yo por lo menos debo tener claro qué es lo que voy a contratar y cuánto me cuesta lo que voy a contratar. Entonces, por eso yo les hablaba de punto de que hay que hacer un análisis del sector. Entonces, en el análisis del sector, efectivamente, yo digo, ve, esta obra, para hacer esta obra, esta vía pública, necesito tanto cemento, necesito tanta, no sé, necesito pintura, necesito diferentes situaciones que necesite. Entonces, a su vez, yo establezco cuánto me cuesta efectivamente hacer esa obra pública. Entonces, voy a tener un presupuesto con el cual yo voy a determinar el valor de mi posible contrato. ¿Qué pasa? Pues efectivamente, cuando yo saque mi proceso a contratación, que dependiendo, como les dije, dependiendo la cuantía y dependiendo el presupuesto de la entidad, si voy a determinar si lo que voy a contratar pues va a ser a través de licitación o si va a ser a través de una selección abreviada o si va a ser a través de una mínima cuantía. Ya cuando adjudique, pues efectivamente los oferentes me van a decir, oiga, eso que usted dice que cuesta 100 pesos, pues cuesta 50. Entonces ahí yo voy a determinar ya el valor del contrato. Muchas gracias, doctora Claudia Luna. La compañera Daniela Muñoz Jiménez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando no se sube la información a la plataforma del SECOP o se encuentra incompleta? ¿Quién regula que se cumpla el principio de publicidad? Bueno, a ver, pues vea, eso es un tema, digamos, muy, muy candente. En principio, cuando la Contraloría va a hacer auditorías, pues efectivamente la Contraloría revisa que las entidades estatales estén cumpliendo con la publicación tal y como lo establece la ley. La ley, como yo les decía, o la norma establece que ustedes después de expedido el documento tiene 3 días para publicarlo. Entonces, pues efectivamente lo que hace la Contraloría es revisar si se está dando aplicación a esta ley y si efectivamente se está cumpliendo dentro de los 3 días de expedido el documento, pues se está publicando. ¿Y qué está publicando también? Si efectivamente está publicando los documentos que hacen parte del contrato estatal y que son necesarios precisamente para dar cumplimiento al principio de transparencia y de publicidad. Si definitivamente no, entonces, ¿qué hace la Contraloría? Pues hace un hallazgo con incidencia administrativa y disciplinaria. Entonces, ¿por qué? Porque pues realmente, como no se está cumpliendo la ley, no, entonces es una sanción disciplinaria. Por lo tanto, el que sanciona si porque no se está cumpliendo con la publicidad, pues es la Procuraduría. Muchas gracias, doctora Claudia Luna. En este momento, el compañero Andrés Botina quiere hacer una intervención, entonces para que le habilitemos el audio, ingeniero. Gracias. Listo, Andrés. Compañero Andrés Botina. Doctora, buenas tardes. Hola. Doctora, una pregunta. Cuando no se ejecuta el total del presupuesto para alguna actividad, ¿qué pasa? Mira, entonces, bueno,
te adelantaste un poquito porque es que resulta que hay una etapa que se llama, como de pronto espero yo se los devuelvo acá, las etapas de la contratación. Entonces tenemos que la etapa precontractual, tenemos la etapa contractual, después tenemos la etapa de ejecución del contrato y tenemos la etapa postcontractual. Entonces, ¿qué pasa? En la ejecución contractual efectivamente se designa, digamos, una persona, un supervisor o un interventor que debe estar pendiente de la ejecución contractual, que efectivamente se ejecute el contrato y que cumpla la necesidad o satisfaga la necesidad para lo cual fue contratado. Si efectivamente esta persona no cumplió o no realizó algunas actividades, pues se va a determinar y en la etapa de liquidación se podrá, digamos, para que lo entiendan, descontar, digamos, esas actividades que no se ejecutaron. Lo que pasa es que hay que determinar si las actividades influyen directamente con el objeto contractual, porque si hay uno, de pronto no se cumple con el objeto contractual, pues podemos hablar de un incumplimiento contractual y ahí generará otras, digamos, otras sanciones que se realizan por no cumplir con la actividad contractual. Pero de pronto si fue porque no se realizó alguna actividad, porque hubo una fuerza mayor, un caso fortuito, pues efectivamente en la etapa de liquidación, pues yo voy a determinar cuáles actividades se cumplieron y cuáles no, y voy a hacer una liquidación para devolver al presupuesto de la entidad lo que efectivamente no se ejecutó. Acuérdese que lo que uno contrata debe ejecutarlo en su totalidad. De lo contrario, si yo pago o autorizo de pronto actividades que no fueron ejecutadas y se cancelan, entonces ahí nos podríamos ver presuntamente frente a un detrimento patrimonial porque estoy pagando de pronto actividades que efectivamente no fueron ejecutadas. Perfecto, doctora Claudia Luna. El compañero Andrés Botina está muy inquieto y agradecemos esa activa participación. Tiene otra pregunta. Entonces, Andrés, por favor. Doctora, en Ingeniero, el por caso, ¿sí? ¿Aló? Sí, ajá. Doctora, en el caso de cuando usted habla del cargue de los documentos, se puede, usted nos hablaba que había un término de 3 días, ¿cierto? Para Ujú. realizar ese cargue. ¿Ese término se puede extender por alguna situación? No, en principio no. O sea, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo del SECOP 2. El SECOP 2 es, digamos, diferente al SECOP 1 porque el SECOP 1 lo que decía era que usted sí o sí emitía su estudio previo y contaba 3 días y hasta ese tercer día podría usted publicar el documento. Podría que de pronto se suspendieran los términos en una entidad, entonces ahí usted podía de pronto pasarse esos 3 días porque estuvieron suspendidos los términos. ¿Listo? Eso pasó, digamos, en muchas entidades el año pasado, cuando estuvimos en COVID, por COVID. Entonces, la mayoría de las entidades lo que hizo fue suspender los términos en toda la administración. Entonces, efectivamente, durante esos días, pues no se podía ejecutar ni podía hacerse nada. Entonces, por obvias razones, pues no se podía publicar, digamos, documentos. ¿Por qué les digo que en el SECOP 2 no, pues no se presta para esta situación? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo voy a publicar en el SECOP 2 el estudio, un proceso de contratación, pues el proceso de contratación tiene unas etapas. Entonces, yo sí o sí, para poder llevar a cabo el contrato, digamos, tengo que haber publicado el estudio previo, tengo que haber publicado la invitación o en su defecto los pliegos de condición, tengo que haber contestado sí o no las observaciones, porque entonces me va a salir una observación ahí en el SECOP 2 que me diga, oiga, usted no puede adjudicar porque no ha contestado,
o usted no puede adjudicar porque no ha cumplido con el cronograma de actividades. Entonces él me está mostrando efectivamente paso a paso qué es lo que debo publicar y tengo que publicarlo inmediatamente. Yo suscribo el documento porque de lo contrario me va a tocar cambiar el cronograma de actividades y de esa forma, digamos, podría subsanar el incumplimiento. Pero el mismo SECOP2 me va dando como la trazabilidad, como el requisito para yo poder pasar a la otra etapa de contratación, a la otra etapa que me conforma el proceso de contratación. Perfecto, doctora. Yo creo que ya dimos claridad, compañero Andrés. Entonces podemos continuar con nuestra sección. Listo, entonces íbamos en el SECOP. Conceptos claves del SECOP. Entonces, los conceptos claves, pues tenemos que en el SECOP tenemos un usuario administrador, que es el funcionario o en su defecto un contratista que autoriza el acceso de los otros usuarios compradores o inclusive de las otras cuentas de la entidad estatal y es quien define los roles y los permisos que tienen los usuarios. Lo que les quiero decir, como este es un portal de transacción, pues no todos van a poder aprobar el documento, no todos van a poder subir el contrato, porque imagínense, pues se volvería un caos que todo el mundo apruebe contratos, que todo el mundo firme contratos, no. Entonces, el usuario administrador es quien le establece cuál es el rol y cuál es el permiso que tiene cada funcionario que participa dentro del proceso de contratación. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en la Contraloría, entonces, la necesidad de contratación surge de cada área. Entonces, cada área me va a decir, vea, yo necesito que me haga el mantenimiento a los aires acondicionados. Entonces, ese va a ser como todos los documentos previos y después pasa a la oficina jurídica para su revisión y efectivamente elaboración del proceso de contratación como tal, dependiendo pues las modalidades de selección. Entonces, el usuario administrador le define a esa área que tiene la necesidad que efectivamente pueda subir los documentos previos para poder llevar a cabo la contratación que requiere la entidad. Cada entidad debe tener por lo menos un solo usuario administrador, porque vuelvo y digo, sería un caos que todos si fuéramos usuarios administradores. Entonces, pues efectivamente no todos podemos tener la capacidad o la condición para establecer quién puede participar dentro del proceso de contratación. Entonces, ese es como el principal concepto dentro del SECOP 2. Tenemos el usuario comprador, que es el funcionario contratista que participa en el proceso de contratación usando la cuenta de la entidad estatal. Puede participar en cualquiera de las fases del proceso, creación de los proyectos de pliego, la elaboración del pliego definitivo, la apertura, la evaluación de ofertas y la creación de contratos. Los ordenadores del gasto, que son como los representantes de la entidad y en efecto antes son los que firman efectivamente los contratos. También tenemos pues el usuario los proveedores, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros que participan dentro del proceso de contratación estatal y son los, digamos, los que nos entregan las ofertas o quien nos dice qué ejecución o qué pueden ejecutar, qué ofertan, qué bienes pueden ser, qué bienes pueden ofrecer al Estado, qué obras, qué servicios. Esos son los usuarios proveedores. Cualquier interesado en participar en el sistema de compra pública, viendo los bienes o servicios a las entidades estatales. Acciones de los proveedores en el SECOP, pues se tienen que registrar, crear una cuenta igual que nosotros, las entidades públicas, creación de un proponente plural, los procesos de contratación entonces tenemos observaciones, manifestación de interés, presentar ofertas, participar dentro de una subasta, realizar la gestión contractual como tal.
¿Cómo se accede a la plataforma? Pues ustedes, muy sencillo, ustedes ponen en internet, en un buscador, pues SECOP2, aquí le va a salir, digamos, cómo sale la plataforma, y ahí ustedes le dan ingreso al SECOP2. Ustedes deben tener, pues, si son proveedores, deben tener una contraseña, un usuario, como ven acá. Entonces ahí van a entrar y ahí efectivamente van a encontrar, digamos, todos los documentos o toda la contratación pública. Si ya son usuarios, y voy a mostrarles más o menos cómo se ve, pues, la plataforma de la entidad estatal. Entonces se encuentra, pues, la bandeja de entrada. Aquí, digamos, a mano izquierda mía están los procesos recientes, que son los procesos de contratación que hemos llevado a cabo. Los mensajes son como de pronto las observaciones que hemos tenido, que se han llevado a cabo dentro del proceso. Digamos, aquí están pues todos los procesos, todos los documentos que se llevan a cabo dentro del proceso de contratación. Hay un proceso que está publicado, ahí está, digamos, cómo se ve de manera general los procesos de contratación, pero esto es para las entidades públicas, para las entidades compradoras. Entonces, así, aquí están, digamos, los tipos de procesos, que fue lo que les conté, digamos, de las modalidades de selección al inicio de la capacitación. Entonces está la licitación pública de obra pública, concurso de méritos, la selección abreviada de menor cuantía, la subasta inversa, bienes con subasta, enajenación, la mínima cuantía, la contratación directa con oferta. Acá al lado derecho pues dice crear. Cuando efectivamente voy a hacer un proceso de licitación, pues le doy clic en crear y efectivamente me da el paso a paso para yo crear el proceso. Aquí está el expediente electrónico. ¿Por qué se llama expediente electrónico? Porque efectivamente vamos a llegar al punto de que no vamos a tener que imprimir los documentos, sino que todo va a ser en esta plataforma. Entonces, inclusive si a mí me fueran a revisar un proceso de contratación, pues tienen que dirigirse al SECOP y revisar que efectivamente yo haya cumplido paso a paso todas las condiciones o todas las observaciones que me establece la ley para llevar a cabo un proceso de contratación. Aquí me dice, yo les mostraba, aquí me dice la línea de tiempo. Entonces me dice la publicidad del pliego, cuánto tiempo se publica, el plazo para presentar observaciones, me ponen las fechas, el plazo para manifestar interés, la respuesta a las observaciones. Ahí me va poniendo el paso a paso, el cronograma pues que yo tengo establecido. Eh, Aquí está la información del proceso de selección, si ya lo adjudiqué, si no lo adjudiqué, a quién se lo adjudico. Y ya está el contrato electrónico. Como les decía, como es un portal de transacción, se supone que el contrato ya no es el que ustedes imprimen y que firmamos las partes, no, sino que efectivamente hay un contrato electrónico que la misma plataforma lo realiza con la información que yo he suministrado durante el proceso de contratación. Entonces él inmediatamente me genera un número y me genera la información que se llena ahí, él mismo la llena. Entonces ya yo lo que hago es imprimir este contrato, y pues yo como entidad lo que hago es hacer un complemento a este contrato electrónico, donde ya pongo las especificaciones técnicas, los documentos como requeridos por cada entidad, Y ahí ya está la publicación de los documentos en ejecución. Entonces aquí están, por ejemplo, el acta de inicio, la designación del supervisor, el registro presupuestal. También tiene que, ahí se carga, digamos, la ejecución como tal. Entonces los informes de supervisión y todo lo que se hace dentro del proceso de contratación. Aquí están de pronto las guías de Colombia Compra Eficiente. Y por último, supervisión e interventoría, pero miremos si entonces tenemos algunas observaciones, algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas.
No, doctora, por el momento no tenemos preguntas. Podemos continuar, doctora Luna. Pero tráeme otro. Aquí hay una compañera que nos acaba de escribir, también está muy activa y pendiente, la compañera Daniela Muñoz. Y ya le damos paso, Pamela Vélez también quiere hacer su intervención, doctora Luna. Entonces, vamos con la pregunta de la compañera Daniela Muñoz. Si tengo problemas con el proveedor a contratar y un documento queda mal redactado, no tiene una actividad acorde, las fechas no coinciden, ¿cómo se debe proceder? ¿Se cancela el contrato o cómo se retira el error? ¿Por qué no le abrimos el micrófono a la compañera? Perfecto. Daniela Muñoz, por favor. Mientras la compañera Daniela se activa, démosle paso a la compañera Pamela Vélez, quien nos pidió la intervención también. Listo. Pamela Vélez. Hola, buenas tardes. Hola. Yo le quería preguntar, pues, como su opinión acerca de, porque usted dice que ya la contratación y todo eso va a ser de manera virtual. ¿No es un riesgo teniendo en cuenta que nosotros tenemos un problema tan grande de corrupción que ahora se tenga pues la idea de pasar absolutamente toda la virtualidad? ¿No sería Bueno. eso como un problema aún más grande? Mira que, pues, en mi humilde opinión, porque realmente, digamos, el tema de la plataforma debe ser manejado, digamos, con ingenieros de sistemas, que precisamente, digamos, yo tengo aquí el compañero, pues, de las TIC, donde efectivamente él me dirá si es posible, digamos, vulnerar este sistema o esta plataforma, qué tan fácil sea la vulneración del mismo. Porque yo te digo, para mí, como abogada, yo como abogada lo que hago es cumplir con las condiciones o con el cronograma. Para mí no es complicado, inclusive me parece que es como te digo, más seguro, porque inclusive yo no conozco la oferta ni sé quiénes son los oferentes hasta que me permita la plataforma abrirla. Yo lo que veo, el problema que puede generar, que es lo que yo les comentaba, es que la plataforma colapse y que entonces, digamos, se me caiga la plataforma y no me deje llevar a cabo el proceso de contratación. Pero mi compañero acá, que es ingeniero de sistemas, él me dice que es muy difícil, pero lo que yo sí veo es que, por ejemplo, todo es manejado desde el orden nacional, ¿no? O sea, eso es importante aclarar, porque nosotros lo que hacemos es suministrar información en la plataforma. Entonces, si se cae, es desde el orden nacional, no nosotros acá ni orden departamental, ni municipal, por ejemplo, porque alguna vez escuché que hubo un problema de contratación con el municipio de Santiago de Cali, pero inclusive la misma secretaria le decía, oiga, pero es que yo ni siquiera ni siquiera manejo la plataforma. Entonces es que la plataforma, nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de meter una información que no esté suministrada por el orden nacional. Entonces, si quieres participar. Entonces, él me dice acá eso, que efectivamente él considera que no es tan fácil vulnerar el sistema. Todo está encriptado, me dice él, inclusive lo que yo les decía, las ofertas económicas están encriptadas y solamente se dejan desencriptar cuando llega la hora. Entonces, pues, realmente lo que yo veo complicado de pronto es con los acuerdos marco que se están manejando o se negocian directamente desde el orden nacional. Pero pues con la plataforma realmente yo no veo que vaya a haber la posibilidad de cualquiera que entre pues al sistema. No sé si ustedes de pronto alguna vez vieron un meme que decía como que ni siquiera un virus puede entrar a la plataforma porque ni la entiende, pero es pues como una forma chistosa de decir que definitivamente no pueden entrar a la plataforma.
Perfecto, doctora. En este momentico vamos a darle paso a la compañera Daniela Muñoz, que nos va a hacer su intervención. Bueno, de acuerdo con lo que has venido presentando, si tengo algún problema ya con los documentos cargados del proveedor, ya sea porque quedó mal redactado un documento, tengo una actividad que no es acorde o que las fechas no coinciden, ¿cómo debo proceder en este caso? ¿Debo eliminar el documento, cancelo el contrato o debo de notificarlo a alguna entidad? Es que mire, lo que pasa es que, ¿qué pasa con los documentos? Usted me habla de proveedor. El proveedor es el oferente, ¿no? El contratista. Entonces, de pronto el contratista, ¿qué documento envíe que no coincida las fechas? De pronto un informe, porque de resto el contratista no me va a poder mandar otra información diferente. O en su defecto, cuando estoy haciendo el proceso de contratación, que se requieren unos documentos, entonces en la oferta económica él me va a tener que entregar una documentación. ¿Qué pasa, digamos, en la etapa previa, antes de hacer el contrato? Pues en la etapa previa lo que yo hago, si un documento no me coincide, lo que yo hago es hacer un requerimiento, de pronto ahí es con las reglas de subsanabilidad que permiten que el oferente pueda subsanar ciertos documentos y de esa forma yo mejorar mi proceso de selección. Ya digamos en la etapa contractual, que yo como contratante, porque yo soy la que genero el documento, pues tenga algún error, yo voy a tener, digamos, un mecanismo que es un otro sí, que efectivamente me permite modificar el contrato y que me permite hacer algunas correcciones a lo que inicialmente tenía contratado, para no llevar a los extremos de pronto de cancelar el contrato, sino que efectivamente yo pueda modificar ese contrato y pueda adecuarlo a las necesidades y suplir como los errores que de pronto se cometieron. No sé si de pronto te di respuesta a la observación, Daniela. Daniela Muñoz, compañera. Y digamos, si llega a pasar alguna observación o algún error dentro del proceso de contratación, pues para eso yo tengo las adendas. Las adendas me permiten modificar los pliegos de condición o el proyecto de pliego de condición y corregir, digamos, esas observaciones que se me presenten dentro del proceso de contratación. Acuérdese que los procesos de contratación los llevamos personas que somos humanos y como humanos podemos cometer errores. Entonces, la misma ley nos permite que nosotros podamos corregir dichos errores. Compañeros, por favor, habilitamos el audio a la compañera Daniela Muñoz. Pero me refería más como entidad contratante, no realmente como a los documentos que sube el proveedor, sino ya como entidad contratante en el que, digamos, redacte mal un acta de inicio, el Por eso contrato en sí, pero yo te hay hablaba, dime. yo te hablaba de que existen unos mecanismos, por ejemplo, en la etapa precontractual, que es en el proyecto de contrato, en el proyecto de pliegos, yo puedo hacer adendas como entidad contratante. Entonces, al poder hacer adendas, en las adendas yo puedo corregir algunos errores que se me presentaron dentro del pliego de condiciones o dentro del proyecto de condiciones. Cuando ya estoy en el contrato como tal, tengo la opción de hacer un otro sí y efectivamente corregir algunos errores que se me presenten dentro del contrato estatal o que me quedó mal una fecha, efectivamente yo puedo hacer un otro sí o puedo hacer actas aclaratorias donde efectivamente puedo aclarar dicha situación.
¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Tenemos también la participación del compañero Federico Murillo, para que por favor habilitemos el audio del compañero Federico. Hola, ¿y me escuchan? Sí. Mira, una pregunta. Con el tema de la contratación y el otro sí que nos estás explicando, ¿ese Ajá. otro sí también conlleva a que se le haga adiciones presupuestales al contrato o a la obra a la que se está en ejecución? Bueno, el otro sí también es una forma donde yo pueda modificar, donde yo puedo modificar las obligaciones de los contratistas, donde efectivamente yo puedo adicionar recursos, pero acuérdese que por allá hay un articulito de la ley 80 que le establece que los contratos no se pueden adicionar más del 50%. Entonces yo puedo hacer modificaciones a través de un otro sí, una adición contractual, y efectivamente puedo adicionar hasta el 50% del valor del contrato inicialmente. ¿Cuántos otros sí puedo hacer en una misma Ah, obra? yo puedo hacer infinidad de otros sí. Es que mira que eso es una irregularidad Ujú. y hay en mi municipio muchos ejemplos, varios años y años de obras que llevan de otro sí en otro sí. Y De acuerdo. eso obviamente es corrupción, pero pues ahí la cuestión es uno, la del denuncio, ¿sí me entiendes? Ajá, Entonces por de eso te hago acuerdo. la pregunta. De acuerdo, es que la ley no te dice a vos, no puedes hacer más de 5 otros sí, ¿no? La ley no te determina hasta cuántos otros sí puedes hacer. O sea, la ley sí te determina, no puedes adicionar más del 50%, es lo único que te dice. Más no te dice que no puedas hacer 50 otros sí. Lo que pasa es que para mi concepto hay una vulneración del principio de planeación. Sí, Entonces, lo que hay que revisar es qué está fallando, qué es lo que está pasando, dónde está la planeación de la obra. Efectivamente, hay justificación para hacer estos otros sí. ¿Por qué se justifican? ¿Cuál es la necesidad de hacer un otro sí? ¿O por qué no se puede hacer un contrato nuevo? ¿Entiende? Entonces, eso ya hay que entrar a revisar caso por caso, efectivamente, y ahí es donde están ustedes, donde tienen que denunciar pues los posibles actos de corrupción que ustedes puedan ver dentro de un proceso de contratación o dentro de una obra pública. bueno, listo. Muchas gracias por la claridad. Bueno, señor. Perfecto, doctora Luna. Muchas gracias, compañeros, por esa participación activa. Doctora, entonces podemos continuar. Listo, terminemos aquí entonces con la parte de ejecución. Yo me fui más como a la parte de supervisión e interventoría porque este es un tema supremamente importante, ya que la supervisión es el seguimiento que se le hace de forma integral por parte de la entidad estatal a la ejecución de un contrato para asegurar que efectivamente se cumplan con los principios, con la función pública, con la finalidad de la contratación y se satisface la necesidad que llevó a cabo la contratación. Entonces, la supervisión del contrato requiere una revisión constante de manera instantánea de la ejecución de la prestación del servicio, desde los aspectos técnicos, administrativos, creo que se fue, desde el aspecto administrativo, financiero, contable y jurídico. La supervisión es ejercida en principio por funcionarios de la entidad. Digamos, esa es como la diferencia entre supervisión e interventoría. La entidad estatal para la supervisión puede emplear recursos humanos de la misma entidad siempre que el perfil guarde relación con el servicio que yo voy a contratar. Entonces, por ejemplo, pues voy a poner así un ejemplo como loquísimo. Pues una secretaria no me va a poder ser supervisora de pronto de un contrato de un profesional, de un abogado, pues porque la secretaria
en este caso no es abogada, entonces no va a tener como la idoneidad para revisar si el abogado efectivamente está cumpliendo con las condiciones que yo puse dentro de mi contrato estatal. Entonces, digamos, esas son como las condiciones que debe tener un supervisor. También el supervisor pues debe tener la posibilidad y la capacidad tanto de tiempo para ejercer, digamos, esta supervisión, porque yo digo que esto es lo más importante fuera de la etapa precontractual, de que efectivamente se logre la finalidad de la contratación o se establezca la finalidad de la contratación. Si efectivamente no tenemos una buena supervisión, pues se van a poder hacer, digamos, prestar los servicios no como queremos que se presten, sino que se podrán prestar de cualquier forma. La interventoría, por su parte, se requiere un personal más especializado y por lo general la interventoría lo que se hace o se contrata es para obras públicas, para lo que ustedes están colocando como ejemplo, porque efectivamente, digamos, no cualquiera, o sea, yo como abogada no voy a poder ir a revisar si efectivamente una carretera está bien construida o si efectivamente cumple con las condiciones que para lo cual fue contratado. Entonces, por eso es que se requiere la interventoría, porque es algo más técnico y especializado. Y por lo general es un tercero independiente a la entidad estatal quien realiza esta función. Bueno, a pesar de la también corresponde al seguimiento del contrato estatal como tal y es quien justifica efectivamente que se deban elaborar otros CIS, como hablábamos ahorita, o que efectivamente se requiera hacer una adición al contrato para poder culminar y poder cumplir con las condiciones establecidas. Al igual, esta supervisión debe ser de forma administrativa, financiera, contable y jurídica, y debe revisarse de manera general todos estos aspectos. Deben contratar la interventoría en obras públicas y se debe hacer a través de un concurso de méritos. Y pues por lo general es por la complejidad que se requiere y el seguimiento que se requiere precisamente para este tipo de contratos. La supervisión y la interventoría, los supervisores interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual y como consecuencia de ellos están facultados para solicitar informes, aclaraciones, explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones, hacer recomendaciones. Ellos, los interventores o supervisores, son los que efectivamente certifican que el contratista cumplió a cabalidad e inclusive tienen la facultad de decir que se puede pagarle al contratista porque cumplió con las condiciones establecidas. Es obligatorio para tanto el supervisor como el interventor, por ejemplo, en el caso de nosotros, de que nos entreguen los informes para precisamente publicarlos en el SECOP y que la gente también conozca y tenga claro el seguimiento que se le hace a la contratación. Entonces, creo que pues hasta aquí es mi presentación. Hicimos un amplio recorrido sobre todas las etapas de contratación y pues fue de manera general lo que hemos, digamos, desarrollado en esta jornada de capacitación. ¿Listo? Ok, doctora Claudia Luna, muchas gracias. Aquí tenemos una preguntita a manera personal y la hace la compañera Jennifer Isabela Largacha. Como profesional del derecho, ¿cuál ha sido el mayor reto o desafío de trabajar en el sector público? Bueno, pues realmente desde que estudié Derecho pensé en que iba a trabajar en el sector público. Inclusive pues desde inicio, digamos, desde que terminé mi carrera, efectivamente he estado trabajando en la administración pública y efectivamente
para mí no ha sido difícil, pues lo importante es ser estudiosos y lo importante es seguir al pie de la letra lo que nos establece la ley y efectivamente ser eficientes, eficaces y efectivos en nuestro trabajo. Y creo que para mí de verdad no ha sido duro, digamos, estar en el sector público. Igual llevo más de 15 años en el sector público, entonces pues, y siempre como abogada. Ok, doctora, muchas gracias por esa apreciación. Yo creo entonces que podemos ya dar por terminada esta sesión, doctora, entonces para que nos despidamos y antes de que se nos desconecten, por favor, darles la última recomendación. Doctora Claudia. Sí. Estefanía tiene una pregunta. Porque no lo oigo. Sí, habilitémosle entonces el audio, por favor, a la compañera Estefanía. Compañeros. Buenas tardes. Hola, Estefanía. Respecto a los contratos y demás, cuando se habla de intervención y de control, también implica a las personas que sean por lo menos contratadas para dirigir un hospital o algo así, para ver si por lo menos el gerente de un hospital si está ejecutando bien su labor como gerente. La Contraloría también podría intervenir en ese tipo de casos. A ver, lo que es importante es que definamos, digamos, la Contraloría es la responsable de que efectivamente el recurso público sea bien invertido y que no exista detrimento patrimonial, sino que efectivamente el recurso sea invertido en la comunidad, que prime el interés general sobre el particular. Ya las actuaciones, digamos, de pronto de que el funcionario no cumple con lo establecido en el código disciplinario, que es un mal funcionario, pues ya eso ya no es del resorte de la Contraloría, siempre y cuando no afecte el recurso público. Entonces, para ese efecto, si de pronto una persona no está cumpliendo con sus obligaciones o su deber como funcionario, para eso tenemos las oficinas de control interno disciplinario o en su defecto la Procuraduría, quien es que debe investigar si efectivamente estamos cumpliendo con nuestro deber funcional o si efectivamente estamos ejerciendo una buena gestión pública. ¿Te respondí, Estefanía? Creo que sí. Sí, la compañera ya nos dice por el chat que sí. Así es, doctora Luna. Listo, entonces agradecerle a todos y cada uno de los participantes. Muy chévere, digamos, esta jornada. Espero haber de pronto cumplido con las expectativas que ustedes tenían frente a este tema, ya que es un tema, digamos, un poquito de nuestro diario vivir, ya que todos los días, pues ven, digamos, cuestionamientos sobre la contratación que ejercen las entidades públicas, pero créanme que las entidades estatales estamos tratando de hacer lo mejor posible y efectivamente dando cumplimiento a los principios y la finalidad de la contratación estatal. Un abrazo y muchas gracias por la participación.